La Guerra de Secesión, también conocida como la Guerra Civil Estadounidense, fue un conflicto que enfrentó a los Estados Unidos del Norte, la Unión, contra los Estados Unidos del Sur, la Confederación, entre 1861 y 1865. La principal causa de la guerra fue la esclavitud. En el norte la esclavitud estaba en un proceso de eliminarse, mientras que en el sur era fundamental para la economía basada en la plantación de algodón y tabaco. Sin embargo, la esclavitud no fue la única razón. Existían diferentes economías y política entre ambos bandos. El norte era más industrializado y defendió un gobierno federal fuerte, mientras en el sur dependía de la agricultura y se apoyaban de los derechos de los estados. El conflicto se intensificó cuando Abraham Lincoln, un político antiesclavista, fue elegido presidente en 1860. Su victoria provocó que 11 estados sureños se separaran de la Unión, formaron. La Guerra de Sucesión estadounidense comenzó el 12 de abril de 1861, cuando las fuerzas confederadas bombardearon Fort Sumter, una fortaleza federal en el puerto de Charleston, Carolina del Sur. Este evento fue el punto de quiebre de una crisis que llevaba décadas gestándose entre el norte y el sur, principalmente por la esclavitud y las diferencias en la organización política y económica del país. La tensión entre ambas regiones había ido en aumento debido a la expansión de la esclavitud en los nuevos territorios de Estados Unidos, mientras el norte favorecía un modelo económico industrial basado en el trabajo libre, el sur dependía de la esclavitud para mantener su economía agrícola. La elección de Abraham Lincoln en 1860, quien se oponía a la expansión de la esclavitud, provocó la reacción inmediata de los estados del sur. El 20 de diciembre de 1860, Carolina del Sur se convirtió en el primer estado en declararse independiente de la Unión. Pronto, otros 6 estados del sur siguieron su ejemplo, formando en febrero de 1861 los Estados Confederados de América con Jefferson Davis como presidente. Poco después, en marzo de 1861, Lincoln asumió la presidencia y dejó claro que no reconocería la secesión y que haría lo necesario para preservar la Unión. Uno de los primeros puntos de conflicto fue Fort Sumter, una fortaleza federal ubicada en el puerto de Charleston. Aunque el sur había declarado su independencia, esta fortaleza siguió ocupada por tropas de la Unión bajo el mando del mayor Robert Anderson. Para los confederados, la presencia de tropas federales en su territorio era inaceptable. En marzo de 1861, Lincoln anunció su intención de enviar provisiones a Fort Sumter, lo que fue visto por los confederados como un acto hostil. Como respuesta, el general sureño ordenó el bombardeo de la fortaleza en la madrugada del 12 de abril de 1861. Durante 34 horas, las tropas confederadas lanzaron más de 3.000 proyectiles contra Fort Sumter. Finalmente, el 13 de abril, el mayor Anderson se rindió debido a la falta de suministros y municiones. La esclavitud fue el motivo que dividió y hizo que Estados Unidos de América, quienes eran la parte sur, y Estados Unidos Confederados de América, los cuales eran la parte norte, que de hecho estaban formados por estados del sur de Estados Unidos, que se separaron de la Unión. Era la parte sur a favor de la esclavitud, ya que eran ellos los esclavos, quienes muchos eran de origen africano. Ellos trabajaban los campos mayormente de algodón, por lo cual el estado del sur dependía de ellos para que sus plantaciones se dieran. Mientras que en el norte, la mano de obra para la agricultura y la industria era de origen libre y europeo. Además, los estados del norte creaban un gobierno central más fuerte que pudiera imponer leyes uniformes en todo el país. El espíritu de libertad y democracia del norte chocaban con las maneras más aristocráticas y despóticas del sur, lo que lleva a la creación de dos bandos, los esclavistas y los abolicistas. En 1860 fue nombrado presidente Abraham Lincoln, de ideas antiesclavistas. En ese momento, varios estados del sur solicitan la secesión y retiran sus representantes del Congreso. Los frentes de Potomac o Mississippi fueron testigos de varias batallas. Un ejemplo, la batalla de Gettysburg, fue la más cruenta de la guerra y fue el punto de inflexión. Finalmente,
La derrota del bando norte a manos del bando del sur se da a final de la guerra en 1865, con lo cual gran parte de la infraestructura del sur quedó destruida y la confederación se derrumbó, se abolió la esclavitud y se liberaron 4 millones de personas de origen, mayormente en su parte personas africanas esclavizadas. Batalla de Fort Sumter, 12 a 13 de abril de 1861. Importancia: esta fue la primera batalla de la guerra donde las fuerzas confederadas atacaron el fuerte Sumter en Carolina del Sur, un territorio de la Unión. El ataque marcó el inicio del conflicto. El resultado: la victoria de la Confederación en esta batalla motivó a otros estados del sur a unirse a la Confederación. Batalla de Gettysburg, 1 a 3 de julio de 1863. Importancia: considerada la batalla más sangrienta de la guerra, Gettysburg fue un punto de inflexión en la guerra. La victoria de la Unión frenó la invasión del ejército confederado al norte. Resultado: gran victoria de la Unión que fortaleció la moral y marcó el inicio de la retirada constante de los confederados. Batalla de Antietam, 17 de septiembre de 1862. Importancia: fue la batalla más sangrienta de un solo día en la historia de Estados Unidos. Aunque tácticamente no fue decisiva, la batalla resultó en una victoria estratégica para la Unión, que evitó la invasión del norte por parte del ejército confederado. Resultado: el general confederado Robert E. Lee se retiró, lo que permitió al presidente Abraham Lincoln emitir la Proclamación de Emancipación. Batalla de Fredericksburg, del 11 al 15 de diciembre de 1862. Importancia: una de las derrotas más humillantes para el ejército de la Unión bajo el mando de Ambrose Burnside. La Confederación, comandada por Robert E. Lee, defendió exitosamente la ciudad de Fredericksburg en Virginia. Resultado: victoria clara de la Confederación que consolidó la reputación de Lee como estratega militar. La Proclamación de Emancipación o Proclamación 95 fue una proclama presidencial y una orden ejecutiva emitida por el presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, el 1 de enero de 1863. Cambió el estatus legal federal de más de 3.5 millones de afroamericanos esclavizados en las áreas designadas del sur de esclavo libre. Tan pronto como un esclavo escapaba del control del gobierno confederado, huyendo o mediante los avances de las tropas federales, el antiguo esclavo era libre. No cubrió a los esclavos en las áreas de la Unión que fueron liberadas por la acción del Estado. 3 años más tarde, la tercera enmienda, en diciembre de 1865, fue emitida como una medida de guerra durante la Guerra Civil, dirigida a todas las áreas en rebelión y todos los segmentos de la rama ejecutiva, incluyendo el ejército y la armada de los Estados Unidos. La proclamación ordenó la libertad de todos los esclavos en 10 estados, debido a que se emitió bajo la autoridad del presidente para redimir la rebelión. Necesariamente excluía áreas que no están en rebelión, pero aún así se aplicó a más de 3.5 millones de los 4 millones de esclavos. La proclamación se basó en la autoridad constitucional del presidente como comandante de jefe de las Fuerzas Armadas. No fue una ley aprobada por el Congreso. La proclamación emitió una serie de advertencias en el verano de 1862, bajo la segunda ley de confiscación, dando 60 días a los partidarios de la Confederación del Sur para rendirse o enfrentar la confiscación de tierras y esclavos. Lee del norte de Virginia mantuvo a raya las invasiones y los ataques del ejército del Potomac de la Unión, comandado por una serie de generales ineficaces, hasta que Ulysses Grant llegó a Virginia desde el teatro occidental para convertirse en jefe de los ejércitos de la Unión en 1864. Después de la batalla sangrienta en lugares como The Wilderness, Spotsylvania, Cold Harbor y Petersburg, Grant finales acorraló a Lee en Appomattox en abril de 1865. Mientras tanto, los ejércitos y las flotas de río de la Unión que se encontraban en el teatro de guerra debarcaban los estados esclavistas del oeste de los montes Apalaches, obtuvieron una larga racha de victorias sobre los ejércitos de la Confederación comandados por generales confederados desaventurados. Con su ejército en el corazón de la Confederación Georgia y carnavalista sur y destruyó su infraestructura económica, mientras los generales George Thomas practicaba a cabo en el ejército de Tennessee de la Confederación de la batalla de Nashville. Para la primavera en 1864-1865, el general William Tecumseh
Sherman se adentró en su ejército del corazón de la Confederación Georgia y Carolina del Sur y destruyó su infraestructura económica mientras el general George Thomas practicaba a cabo con el ejército de Tennessee de la Confederación de la batalla de Nashville. Todos los principales ejércitos confederados se rindieron y cuando la caballería de la Unión capturó al presidente de la Confederación, Jefferson Davis, mientras escapaban de la Georgia el 10 de mayo de 1865. La resistencia colapsó y la guerra terminó, comenzando el largo y doloroso proceso de reconstrucción, una nación unida y libre de esclavitud. La Guerra de Secesión estadounidense tuvo muchas consecuencias, entre ellas la abolición de la esclavitud, la unificación de la nación norteamericana, la intensificación de la industrialización en el norte, la crisis del sur que perdió influencia política, la destrucción de gran parte de la infraestructura del sur, la creación de organizaciones racistas como el Ku Klux Klan, el establecimiento de la supremacía del gobierno federal sobre los estados,